Saludos y bienvenidos a Café y Más. Hoy es martes 17 de febrero y nosotros comenzamos. En el programa de hoy hablamos de esas cifras que estábamos encontrando esta semana, de esos informes que hablan acerca de la pobreza en España. Además, hablaremos también de nuevas propuestas que se están haciendo para hacer frente a este problema y más contenidos que, como siempre, ya saben que les avanzamos con el siguiente vídeo. La crisis económica ha empobrecido a las clases medias y ha desprotegido aún más a los sectores más vulnerables de la sociedad española. La pobreza grave ya afecta a 3 millones de personas en España y el país se convierte así en el segundo con más pobreza infantil en Europa. La diferencia entre lo que ganan hombres y mujeres en España por un trabajo de igual valor se situó al cierre de 2012 en un 23,93%, la tasa más alta desde el año 2002, el resultado de un incremento sostenido desde el inicio de la crisis económica que en la práctica supone que para obtener la misma pensión, una trabajadora debe cotizar 11 años y medio más que su homólogo masculino. En Castilla-La Mancha la brecha salarial es del 23,16%, por debajo de la media nacional. En la última parte del programa hablamos de productos financieros tóxicos de mano de una interesante entrevista realizada por nuestra compañera Nani Remesal. Todo esto hoy aquí en Café y Más. Bueno, pues estos son los contenidos que vamos a abordar aquí esta noche en Café y Más. Para hacerlo, contamos con nuestros invitados. En primer lugar, está con nosotros Emilio Nieto, exdecano de la Facultad de Educación. Bienvenido, Emilio. Pues muchas gracias y buenas noches a todos. También nos acompaña el secretario provincial de la Seguridad Social en Ciudad Real, Paco Pérez. Bienvenido, Paco. Buenas noches, gracias. A mi derecha, abogado Ricardo Chamorro también nos acompaña hoy. Buenas Ricardo. Noches, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Encantado. Y por último, María Jesús León, ciudadana comprometida. Bienvenida, María Jesús. Muchas gracias, buenas noches. Bueno, pues comenzamos con ese tema, esas cifras que cuanto menos son alarmantes, ¿no?, acerca de la pobreza que afecta a España. Una pobreza que afecta a 3 millones de personas en este país, convirtiéndose así en el segundo con más pobreza infantil. Al menos un 5% es lo que se estima que permitiría conformar 17 fondos autonómicos con un valor global de 7.000 millones para hacer frente a esta situación. Esta ha sido una propuesta que conocíamos hoy, que hacían diferentes ONGs dirigidas a los candidatos, ¿no?, para que destinen ese porcentaje del presupuesto a hacer frente a esta problemática. Paco, comenzamos contigo. Sí, bueno, la verdad es que hablar de pobreza en los tiempos que corren pues es algo ya que por desgracia se ha hecho consuetudinario a nuestra sociedad. Pobreza siempre ha habido, ahora, antes y la seguirá habiendo. El problema grave es hasta qué punto la crisis, la tan llevada y traída crisis que nos afecta desde hace ya unos cuantos años, ha incidido en el término pobreza. Evidentemente habría que pensar en un principio que la crisis es la que ha originado ese incremento de la pobreza, esas cifras tan alarmantes que hemos conocido en ese último informe, que con el método de medición, el AROPE famoso, que mide renta en relación con el consumo, con el empleo, hablaba no ya de pobreza en sí mismo, sino de personas en riesgo de pobreza, con riesgo de exclusión, que alcanzaba en España la tremenda cifra de 13 millones de personas. Insisto, podría pensarse que la crisis es la que ha traído, la que ha generado esas cifras tan alarmantes, pero la verdad es que no. La verdad es que yo personalmente pienso que no ha sido la crisis ha coadyuvado a ello, pero lo que ha hecho de una forma directa que esas cifras de pobreza o de riesgo de pobreza se hayan incrementado de esa forma desorbitada, más que la crisis en sí mismo, es el tema de la desigualdad, el incremento de la desigualdad que en nuestro país, en todo el mundo quizá, pero en nuestro país de una forma decidida y más directa incluso, ha conllevado que la implementación de determinadas medidas de tipo político, todas ellas neoliberales, todas ellas agarradas a ese factor capitalista, olvidándose del factor social que una crisis debe conllevar a la hora de adoptar medidas, esa falta de redistribución de riqueza, esa acaparación por los más ricos de más elementos en detrimento de que los pobres cada vez hayan sido más pobres, ha conllevado que esas cifras de desigualdad que ya arrastrábamos de hace tiempo se hayan multiplicado, por desgracia, por mucho. Insisto, ¿la crisis es la causa de la pobreza?
No. Si las medidas de tipo ya político que el Gobierno en estos últimos 3 años, en la situación que estamos, hubieran sido de otro tipo, seguramente que seguiría habiendo gente pobre, claro que sí, pero esa desigualdad seguramente con factores correctores habría conducido a situaciones en las que, cuando menos, si no hubiera desaparecido la pobreza a consecuencia de no haberse incrementado esa desigualdad, por lo menos estaríamos hablando de una situación un tanto más favorable, un tanto más esperanzadora para ese colectivo de personas que, insisto, habiendo formado parte de eso que tópicamente hemos llamado siempre clase media, gente que más o menos vivía decentemente, se ha visto abocada a una situación extrema, a una situación de acudir a comedores sociales, a una situación de no tener que darles de comer a sus hijos, de cuestionarse en el día a día, en el mes a mes, ¿qué hago? ¿Compro la botella de butano o compro la barra de pan? Situaciones, insisto, que creo que un gobierno con una cierta sensibilidad social debería y podía haber, si no evitado, por lo menos atenuado. Emilio. Sí, yo creo que deberíamos haber entrado un poco en el tema, definiendo un poco lo que entendemos por pobreza, porque la pobreza no es absoluta, ¿no? La pobreza es la imposibilidad, más o menos, de acceder a esos medios físicos y psíquicos necesarios para mantener a una persona, tanto en el orden material como en el orden, diríamos, espiritual o psíquico. Y ahí, a mi entender, no lo digo yo solo, lo dicen muchos especialistas, 3 grandes tipos de pobreza, ¿no? La pobreza relativa, en la que todos somos pobres. Yo no encuentro a nadie en este mundo que diga que es rico. Todos son pobres porque hay que compararle con el anterior o depende de, ¿no? La pobreza absoluta, yo creo que es la que tiene en el tercer mundo, con €1,25 para poder vivir un día. Esa es absoluta, ahí no hay más problemas. Y yo creo que lo que estamos hablando en esta mesa es de esa pobreza, diría yo, una pobreza que hace que el hombre, pues no, la persona en definitiva, no sea persona. Me refiero a la pobreza más severa, que entiende que con 300 y pico euros o sin ellos no se puede vivir, ¿no? Yo creo que estamos hablando de ese tema, y en ese tema de pobreza severa estamos hablando de un 6%, un 6 y pico, depende, porque hay muchos que hablan de más cifras. Yo he estado hablando, consultando varias, y la verdad que no he encontrado una cifra absoluta, unos 3 y pico millones de personas, que viene a ser sobre un 6 y pico, según entiendo yo, o según los datos, ¿no? Claro, los factores a los que tú aludías, yo estoy de acuerdo. Yo creo que no es la crisis, yo creo que no. 2 factores a los que yo creo que has aludido muy certeramente. Yo creo que es un reparto de la riqueza pues muy desigual, ¿no? Muy desigual. Lo que hemos venido a llamar justicia social, en términos más bien relativos o diríamos de humanismo cristiano, ¿no? Una justa riqueza de distribución de la riqueza. Yo me acuerdo aquellas palabras del Papa Pío XII que decía que una persona nunca puede ganar el doble que otra. Fijaos si esto se llevara a término. Nadie en este mundo puede ganar más el doble que otro. Pues evidentemente habría una gran redistribución de la justicia y muy equitativa posiblemente. Además hay otro término que también aludías, aunque la desigualdad, ¿no?, que existe en estos momentos y guiada en muchos aspectos por esa mala redistribución de la riqueza que crea desigualdad. Más ricos, más pobres. Más ricos, más pobres. Es curioso, en un momento de crisis, que repito, yo creo que no es la crisis, sino el justo reparto de la riqueza, hay más ricos y al mismo tiempo aumentan más los pobres. ¿Cómo puede ser eso? Eso es una dicotomía de pensamiento increíble, nadie puede admitirlo, ¿no? En definitiva, yo creo que hoy tiene remedio. ¿Qué es lo que hay que decir, no? Estamos mal, claro, hay otros países mucho peor. No vamos a los países a los que no aludimos nunca, a Rumanía, a Bulgaria, a Checoslovaquia. Todos estos países están mucho peor que nosotros, os lo digo yo. Son pobres de solemnidad, diríamos que es casi una pobreza absoluta, no absoluta, pero casi, porque tiene 60 euros para poder pasar el mes. Equivale a 2 euros al día, prácticamente la pobreza que tienen en África, y sin embargo viven. Es decir, ¿cómo puede ser que una persona que está trabajando 40 años tenga un subsidio de 60 euros? ¿Cómo se puede entender en la eurozona, es decir, en Europa? Bien, en definitiva yo creo, y ahí lo dejo porque yo no quiero tampoco ir más lejos, yo creo que esto tiene remedio.
Y en un momento, repito, de crisis donde ahonda más esta desigualdad, yo creo que los poderes públicos tienen que contribuir para que no haya esos pobres de solemnidad o pobreza severa, que es la que estamos hablando. María Jesús. Sí, efectivamente yo no creo que la crisis tenga la culpa de esto, pero sí que me gustaría recordar que la crisis no tampoco es, porque ya hablamos de la crisis como si fuese un meteorito que ha caído o un fenómeno atmosférico. La crisis la han provocado pues prácticamente los mismos poderes que están intentando gestionar la crisis y que lo que están es agravando todas estas diferencias en la población, porque precisamente muchos causantes de la crisis están lucrando ahora de la gestión de esta crisis. Entonces, un gobierno que ha recortado en todo, que ha bajado los sueldos, que ha abaratado el despido, que ha propiciado las condiciones necesarias para que la gente tenga cada vez menos y que además está recortando en ayudas sociales, en la ley de la dependencia, en todo lo que podría paliar esta escasez que están teniendo las personas, pues está quitando la posibilidad de salir de la pobreza y agrandando el camino para entrar en ella de todo el mundo por las dos vías posibles que lo puede hacer, que es quitándoles lo poco que tienen y además todo lo que es la asistencia pública, pues dejándola prácticamente a cero. Hoy leía yo un informe, todas estas cifras que dan yo creo que tienen que ser mayores necesariamente, porque hoy leía yo un informe de UNICEF que para hacer este tipo de estudios tomaban como regla que una familia es pobre si tiene 355 euros para pasar el mes. Ya me contarás si con 356 ya lo pasas divinamente, o sea que claro, yo entiendo que el listón habrá que ponerlo en algún sitio, pero 355 euros me parecen poquísimos. También me enteraba que de los 41 países que podemos considerar ricos, España ocupa el tercer lugar, ahora estamos escuchando el segundo, siempre las cifras un poco según las que mires, en pobreza infantil, solamente hay más niños pobres en Lituania, creo que leía, y en Grecia. Todo esto me parece a mí que debería de ser una vergüenza para todo el mundo y principalmente para las personas que con el tipo de medidas que se están tomando propician que ocurran todas estas cosas, porque Emilio hablaba de una mala redistribución de la riqueza, pero aparte de una mala redistribución es que lo que se está haciendo es un trasvase de la riqueza, o sea, a la gente se le está despojando de lo que tenía y se está trasvasando a quien tenía mucho y ahora tienen más y este es el tipo de política que se está haciendo. Nunca hay dinero ni medios para según qué tipo de cosas, según qué tipo de cosas hay que estudiarlo mucho, hay que reunirse muchísimas veces, esto hay que verlo con detenimiento porque como hagamos esto resulta que se va a quebrar la banca, o sea, lo de la dación en pago, todas estas cosas que paliaría el problema de la vivienda, esto quebraría la banca, tenemos que escuchar este tipo de cosas y a la vez ver cómo nadie que representa a la sociedad en todos sus ámbitos y en todos los estamentos, hablo de las jerarquías más altas a nivel político, a nivel iglesia, se ocupa de esto, porque tenemos que ver que echan a una familia de su casa, Bankia, que además es un banco rescatado con el dinero de todos, y a la vez nos enteramos que Rouco se va a vivir a un pisazo de 400 metros cuadrados, que además lo ha donado una señora con toda su buena voluntad, que sería para hacer obra benéfica. O sea que es que todo es un despropósito. Y esto por supuesto que tiene arreglo, por supuesto que tiene solución, pero yo no creo que esta solución se la puedan dar las mismas personas que han procurado que esto pase, son las menos indicadas para que esto se solucione. Entonces, a ver si la población en general somos un poquito listos y nos damos cuenta de lo que pasa según se apliquen determinadas políticas de una manera u otra. Ricardo. Bueno, yo en primer lugar voy a aclarar que con respecto al tema de la Iglesia, yo creo que, por ejemplo, muchísimas organizaciones no gubernamentales se ocupan de este factor que es la pobreza, que me parece fundamental, porque estamos hablando de la pobreza ahora mismo y a mí me importa mucho la pobreza, la igualdad de oportunidades. No voy a poner límites, como decía, por ejemplo, Emilio. Creo que el tema de ganar dinero, que haya límites a ganar dinero y no sé cuánto, yo quiero estar en una sociedad libre en la cual efectivamente tengamos un Estado flexible y que se ocupe de los pobres, que ayude para que no haya pobreza en España como existe ahora mismo. Y en todo caso, lo que hablabais antes de las políticas, os estáis refiriendo, digamos, a un sector, me da la sensación,
como si fuera, habéis hablado de políticas neoliberales o la derecha, pero que el capitalismo. Realmente el problema de España es que no hay un capitalismo real, no hay una libertad de mercado. Hablabas de la dación en pago. La dación en pago en Estados Unidos, que es un país liberal, hay dación en pago. Y de hecho por eso están saliendo de la crisis en Estados Unidos, porque la gente, en vez de que pierden su vivienda y encima les obligan a pagar, pues allí das la dación en pago y allí además las cajas de ahorros, los bancos caen, no como aquí, que están controlados por una serie de políticos desde hace 30 años y resulta que lo que ha pasado aquí es que no hay políticas liberales porque los bancos al final los rescatan, esa oligarquía de la que tú estás hablando, porque claro, todos estos datos a nivel de pobreza me estáis hablando como si hubieran aparecido ahora mismo. Esto estamos hablando en el índice este que aparece en este estudio, ha estado subiendo desde el año 2007-2008, ¿no? Desde el año 2007-2008 es cuando han empezado a aumentar y son políticas del Partido Socialista y ahora con el Partido Popular, pero que no son que de pronto aparecen por arte de magia porque llega unas políticas, es que se han seguido las mismas políticas desde hace 23 años en España, me da la sensación, ¿no? Entonces estamos llegando, mira, por ejemplo, se han creado 3 millones de parados desde el 2003 y todo eso ahora mismo pues lo estamos sufriendo. El tema de lo que habláis de políticas neoliberales, aquí con Felipe González se desindustrializó España, se regalaron muchas empresas por 4 duros a amiguetes, entonces claro, lo que vivimos aquí es un capitalismo de amiguetes, no hay un liberalismo real, ni hay, entonces, con respecto al tema de la pobreza, para concretar, porque yo lo que quiero es concretar. En primer lugar, creo que es consecuencia de políticas malas, pero tanto del PSOE como del Partido Popular. Tenemos un 24% de paro y la gente pues creo que se equivoca, digamos, a la hora de focalizar. No es cuestión de dinero, sino cuestión de gestión. El Estado yo creo que está sobredimensionado en España, no se ha recortado en cosas que se tenían que recortar para garantizar derechos sociales, que eso yo creo que sí es una función del Estado. La función del Estado es preocuparse por la pobreza, no crear empresas públicas para colocar a amiguetes, ¿sabes? Ni a gente del partido, eso es, el Estado tiene que estar para políticas sociales. Y efectivamente yo estoy de acuerdo que no es la crisis, es la incapacidad de regeneración de nuestro propio sistema, el sistema autonómico, que ahora mismo estamos viendo que tenemos un 98,1% de endeudamiento del PIB, es decir, la deuda pública ha aumentado y aún así aumenta la pobreza. Por lo tanto, hay que reflexionar sobre eso. Si aumenta la deuda pública, si tenemos casi el 100% del PIB de deuda pública y resulta que está aumentando los niveles de pobreza, y una cosa que luego comentaremos también, la desigualdad entre comunidades autónomas. Estamos viendo que el norte resulta que hay menos tasas de pobreza entre gente, por ejemplo, del País Vasco, que Castilla-La Mancha, Extremadura y Andalucía. Ahí existe unas tasas de pobreza entre el 35 y el 39% y en el País Vasco del 20%. Por lo tanto, el problema es que los políticos de los dos grandes partidos no han querido cambiar las cosas desde el punto de vista de sobredimensión y resulta que en vez de centrarse en los ciudadanos y en garantizar un estado de bienestar para nuestros ciudadanos, es un estado de bienestar de políticos que han creado un sistema autonómico insostenible, que todo el dinero público va para autonomías, empresas públicas, duplicidades, consejos consultivos, coches, cientos de miles de políticos, y resulta que en vez de reflexionar sobre eso, recortar donde se tiene que recortar, que es en esas cosas, en esos despilfarros, y garantizar los derechos sociales, se tira para adelante, incluso, y no se critica al uno o lo otro, sino que seguimos igual y la pobreza aumenta, la desigualdad entre territorios, la desigualdad entre ciudadanos, la libertad cada vez es menor. Entonces, yo creo que tenemos que cambiar de paradigma y apostar por el fin de la pobreza, la igualdad de las oportunidades sin poner límites. O sea, es decir, poner límites, digamos, a que la gente de manera libre pueda ganar su salario, no, pero el Estado tiene que estar aquí precisamente para estas personas que están en riesgos de exclusión, para toda esta gente a nivel de dependencia, que no tienen dinero, y recortar donde hay que recortar y dejarnos ya que nos engañen, ¿no?, a los españoles. Yo creo que ya vale de que nos engañen, porque las políticas en cualquier caso son las políticas socialdemócratas del Partido Socialista y las actuales, que no han cambiado prácticamente en nada, son las que nos están llevando a la ruina, y las que están aumentando la pobreza. Por lo tanto,
diciendo han agravado bastante las que ya inició el Partido Socialista. Entonces, la deuda pública, más aumento hay mucha gente que nos está planteando ahora mismo, no, es que el problema es aumentar más la deuda pública, subir los impuestos. Es que esas recetas son las que nos están llevando a la pobreza. Pero es que el problema es que el Partido Popular no está llevando a cabo, digamos, las políticas que prometió en su programa. Ni está bajando el tema de la deuda pública, ni está bajando ni se está haciendo una reforma profunda de la administración pública, ni... vamos, es que es evidente, o sea, que se están siguiendo las mismas políticas anteriores, no se está cambiando ninguna ley ideológica por parte de Zapatero, pero bueno, eso no es un tema económico, pero a nivel económico no se cambia absolutamente, no se está cambiando nada. Sí, se ha cambiado bastante. Bueno, sí, se está recortando, claro. Bueno, se está recortando, efectivamente, como ya recortó Zapatero a los funcionarios, se le está recortando a servicios sociales, etcétera. Bueno, es que Zapatero además cambió la Constitución española, el artículo 137, para pagar primero a los bancos, por lo tanto, es decir, a mí el artículo 137 de la Constitución, que es cuando se han puesto ellos de acuerdo, es para pagar primero a los bancos y luego los servicios sociales y todo este tema, ¿no? Entonces, si queréis, luego seguimos, porque no me quiero yo aquí. Seguro. A ver, se han puesto encima de la mesa demasiados temas. Yo evidentemente no pretendía ni mucho menos hacer política con el tema porque me parece que en el tema de pobreza, riesgo de pobreza, exclusión, creo que todos deberíamos estar plenamente de acuerdo. Siempre se ha dicho aquello de que un muerto es una desgracia irreparable y 1 millón de muertos es una cifra. En esto pasa tratando de lo mismo, ¿no? Con que hubiera un pobre seguramente en la calle tirado muerto de hambre, nos deberíamos alarmar. En este caso no estamos hablando de 1 millón, de 1, estamos hablando de 3 y pico millones de pobres rigurosos, como decía Emilio, o de 13, casi 14 millones de personas en riesgo de pobreza por efecto del límite ese de los 300, 350, 400 euros hoy en un país como el nuestro, evidentemente, es pobre de solemnidad. Decía que las políticas neoliberales estas a las que te referías son las que han no creado la crisis, no creado la pobreza, pero sí han hecho que se haya fortalecido el tema de pobreza vía el incremento de la desigualdad a que antes me refería. Dice, hombre, pues mira, las políticas socialistas, las políticas del Partido Popular son todas iguales, un totum revolutum ahí, y son las que han conducido a esta situación. Yo discrepo frontalmente. Evidentemente, si en este país, en esta nación que llamamos España, hay un estado del bienestar bastante dañado en estos últimos años, por cierto, ha sido gracias al Partido Socialista. El Partido Socialista, querámoslo o no, fue el que construyó el estado del bienestar en España de cero a lo que tenemos, pero íntegramente. Es lo mismo hacer una política, por utilizar el término tópico y clásico de dividir izquierda-derecha, ¿es lo mismo hacer política desde la derecha que desde la izquierda? Pues no. Evidentemente no. Ese estado del bienestar en manos de la derecha, e izquierda, porque seguramente no se habría llegado a él. Pero fíjate hasta qué punto no se habría llegado a él, que en estos 3 últimos años, si no se ha hecho polvo ese estado de bienestar, si se le ha dañado y se le ha hecho unas heridas ciertamente difíciles de reparar. Si algo tiene la política del Partido Popular, para ponerle nombre, que a fin de cuentas es el que está gobernando, es que quiere cada vez menos Estado. Tú decías, hombre, es que no abandonan la técnica esa de más políticos, de más instituciones, de dinero tirado. Al final eso es el chocolate del loro, no nos engañemos. No son ese gasto el que ha llevado a España a lo que está. Ahora mismo, si tú mismo has hablado de que la deuda se ha incrementado casi en un 40%, de un 60% que abandonó de deuda cuando el PSOE dejó el gobierno, estábamos en un 60% aproximadamente de deuda del PIB y ahora estamos casi en el 100%. ¿Dónde se ha ido ese dinero? ¿Ha sido ese el dinero destinado a instituciones, políticos, gastos de estos que llamamos superfluos? Que comparto que muchos de ellos son superfluos, pero esos no son el daño real a una economía como la de España. El daño real a lo mejor está en precisamente haber metido 40.000 millones en Bankia, a fondo perdido y con cargo a los bolsillos de todos los españoles. Por parte del Estado, porque al final lo que se hace es que claro, se han intervenido por parte del Estado las cajas de ahorros para que estén políticos, sindicalistas y claro. Yo cuando me refiero a los de cientos de miles de políticos me estoy refiriendo a eso, claro porque al final, si está todo intervenido por parte del Estado, incluso las empresas públicas o las empresas que son entidades financieras que han funcionado perfectamente en España y se las han cargado nuestros queridos políticos, y además se han cargado más la competencia
transparencia además con respecto a los ciudadanos, porque ahora ya no tenemos cajas, no tenemos, digamos, esa competencia y ese libre mercado que es necesario para que tengamos mejores servicios, pues eso es lo que yo me refiero, ¿no? El chocolate del loro, hombre, yo por ejemplo... Digo, el chocolate del loro porque no ese es el yo por ejemplo 17 consejos consultivos yo creo que no sirven para mucho, porque con un consejo consultivo a nivel nacional, es decir, la descentralización del tema de la sanidad, que ha aumentado el gasto el triple, pues habrá que ver un poco pues si efectivamente los servicios son mejores ahora con la descentralización o no, porque yo creo que descentralizar o centralizar no es una cuestión de dogma, es una cuestión del servicio al ciudadano que se le da, de eficacia, ¿no? Ricardo, Paco, vamos a hacer un pequeño paréntesis publicitario, seguimos hablando de este asunto y más que tenemos, pero lo hacemos en unos minutos, así que no se vayan.